Las dictaduras anulan las elecciones. Igualito ahora plantean anular las elecciones. No tumbamos gobierno, liberamos un pueblo en fe. La Argentina apoya a la dictadura de los Ortega en Nicaragua, a la dictadura de Maduro en Venezuela. Proceso en toda Honduras para garantizar una democracia participativa, una democracia directa. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda. Pero hay mucha gente acá en el sur de la Florida que dice que asfixiar al gobierno económicamente es la solución. Y por primera vez esto parecería ser una realidad plausible. Avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. Instantáneas. Conversaciones sobre un continente en disputa. El podcast sobre comunicación, cultura y política del Instituto Tricontinental de Investigación Social, Oficina Buenos Aires. Episodio 4. El laberinto peruano y el papel de las nuevas y viejas derechas. Conversamos con Eduardo Bendezú Gutarra, abogado, fundador y actual militante del partido Perú Libre. En todas las ciudades del Perú, la gente se está levantando debido a que considera que esto ha sido un golpe de Estado. Hay una serie de cosas que pueden ocurrir a partir del tipo de alianza que se ha tejido para sacar a Vizcarra del poder cuando faltaban tan solo 5 meses y podría fácilmente haber sido juzgado al terminar su mandato. Este profesor de izquierda ahora es el candidato que lidera las votaciones en el país andino, algo impensable en marzo, cuando Castillo apenas comenzó a aparecer en las encuestas, y sin siquiera estar en los grandes debates. Con un nuevo gobierno se pondrían las reglas claras, mucho más claras que las actuales. Y no nos tomaría mucho tiempo, toma el tiempo lo que cambia un gabinete, se va y al día siguiente está puesto el nuevo. Perú atraviesa una crisis política prolongada que se manifiesta en la pérdida de legitimidad de los 3 poderes del Estado y en la escasa representatividad de los principales liderazgos. La dirigencia política está sumamente desprestigiada. Los últimos 5 presidentes electos democráticamente afrontaron procesos judiciales y fallos que pidieron su encarcelamiento. Entre 2018 y 2021, Perú tuvo 4 presidentes a raíz de la divulgación de hechos de corrupción y de la utilización del mecanismo de vacancia por incapacidad moral por parte del Parlamento. Se trata de una crisis que remite directamente a un país históricamente fragmentado, social y geográficamente. Crisis que se agudizó en el último tiempo a partir de las disputas protagonizadas por las distintas fracciones del sistema político que impusieron el proyecto neoliberal desde los años 80 en adelante. La actual coyuntura, que tuvo un hito crucial en las movilizaciones populares de noviembre de 2020, muestra el errante gobierno de Pedro Castillo asediado por una derecha antidemocrática que pretende acabar con su mandato desde el día 1. En este episodio de Instantáneas buscamos echar un poco de luz sobre la crisis peruana. Para eso vamos a indagar en las características de un protagonista central y recurrente en esta historia. Las variantes de una derecha política, cultural y mediática que combina vínculos históricos con la oligarquía local, acumula enfrentamientos a raíz de la experiencia fujimorista y busca sin éxito dar respuestas a una crisis que tiene en el pueblo peruano al principal damnificado. Se puede decir que a la caída del fujimorismo en el año 2000 se han generado o han renacido algunos partidos. El más antiguo sería Acción Popular, que en un discurso siempre muy ambivalente se ha tratado de decir que es una derecha casi de centro, pero recordemos que ese partido tiene la presidencia del Congreso en este momento y la presidenta de ese Congreso es altamente golpista. Se le ha demostrado que tiene nexos con ONGs extranjeras, que tiene relaciones con medios de comunicación abiertamente golpistas,
Entonces, esa derecha, por ejemplo, como Acción Popular, que dice ser liberal o de centro, es en el fondo muy, muy de derecha. Aparte, existiría otro sector de partidos muy ambivalentes, negociantes, que son, por un lado, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, que son dos partidos que más parecen una suerte de empresa política, ¿no? Tienen promedio cada uno algo de 10 congresistas, pero ellos negocian, o sea, abiertamente negocian. Y esa actitud no la tienen de ahora. Estamos hablando de más o menos 15 años en que han tenido esa misma práctica. Poner gente, por ejemplo, en sus listas, siempre gente muy conocida, llegan a tener las curules y después negocian con el gobierno, negocian con otras instituciones. En ambos casos, sus máximos dirigentes, por un lado el señor Acuña, César Acuña, que es dueño de la universidad privada más grande, más popular del Perú, ha sido un congresista tránsfuga, ¿no? Las postrimerías del fujimorismo, jugó con el fujimorismo. Y tenemos un tercer sector que tanto en discurso, en simbología y en todo es de la extrema derecha. El fujimorismo, que es Fuerza Popular, y dos partidos más que serían Renovación Popular, cuyo candidato a la presidencia fue el señor López Aliaga, miembro del Opus Dei en el Perú, empresario muy cuestionable por haber obtenido licencias para sus empresas durante el gobierno de Fujimori, y que tiene pues un discurso totalmente machista, reaccionario, ultraconservador. Y por el otro lado tenemos a Avanza País, que también son los hijos de algunos empresarios, los hijos de algunos actores políticos del fujimorismo, que por su juventud nomás sería lo único de renovador, ¿no? Jóvenes, pero en esencia tienen ese discurso ultraconservador, y que en la práctica estos tres partidos, ¿no?, vienen a ser prácticamente un mismo bloque. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Sale. Este triunvirato, ¿no?, entre Lagarto, Vizcarra, el señor Castillo, ahora sin sombrero Castillo, y el señor Cerrón, son los que gobiernan el país. La realidad es que los enanos son Castillo y Vizcarra, y ellos medran de las migajas que tira Cerrón en esa gran mesa donde se sienta seguramente con los líderes de la izquierda bolivariana, ¿no?, con Evo, con Lula, con Correa, ¿no? En la actualidad, la libertad de expresión está recortada en muchos países latinoamericanos. Y ahora, por desgracia, el país mío, que es el Perú, que va acercándose poco a poco a través de unas elecciones fraudulentas, lo repito, fraudulentas, a ese grupo de países que proclaman el socialismo del siglo XXI. El mapa de la derecha peruana incluye partidos tradicionales, otros que aparecieron en medio de la crisis actual y las fuerzas herederas del fujimorismo. También hay grupos menos institucionalizados, surgidos en los últimos años, que se expresan a través de campañas de difamación en redes sociales y medios de comunicación, o que actúan como fuerza de choque. En otro orden, también hay que incluir a una figura pública de relieve internacional, el escritor Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa representa a la derecha latinoamericana y hasta mundial, y con un discurso liberal, ¿no? Y aunque haya apoyado en la segunda vuelta al fujimorismo y todo eso, no necesariamente por parte de los fujimoristas, de los sectores conservadores, tienen a bien a Vargas Llosa. Eso es uno. Dos, Vargas Llosa tampoco es un personaje que pueda movilizar masas en el Perú. Que sea un individuo, una figura pública importante en la política nacional, no lo es. Ahora, más bien su Instituto Libertad se ha empapado de estos sectores de la derecha un poco más democrática, más tirada al centro. En este momento no hay mucha participación de Vargas Llosa. Su participación fue hasta el momento de la juramentación, un tiempo más, pidió también en algún momento, creo que la vacancia, en el primer pedido creo que estuvo a favor de la vacancia, una participación muy activa en este momento en el acontecer político del Perú. La Coordinadora Republicana agrupa pues algunos individuos ya mayores, adinerados, conservadores. Sería el brazo ideológico, intelectual de la derecha peruana, pero que no agrupa a toda la derecha, ni siquiera la más reaccionaria, ¿no? Son algunos individuos que han lanzado algunas arengas, como todo en redes, que se puede hacer viral en algunos sectores, ¿no? Hacen un meme, un comunicado y pues lo viralizan, ¿no? La resistencia vendría a ser la parte de gente de pueblo que se han fanatizado con algunas frases, que por ahí tienen algún financiamiento de estos sectores políticos y que su misión es tratar de amedrentar a los opositores, a lo que ellos llaman los comunistas por un lado, y también a estos sectores más de centro, ¿no? Los famosos caviares. Es eso, ¿no? O sea, tampoco es masivo, la resistencia tampoco es algo masivo, muy organizado, como su brazo armado, si se quiere decir. Un sector para amedrentar, de amedrentamiento. Están organizados en Lima, pero fuera de Lima no hay ese tipo de organización. Sobre todo,
Acá lo que se le quiere decir al gobierno con claridad es de que estamos de acuerdo con la igualdad de género, pero no con la ideología de género. Perú es un país que mantiene tradiciones cristianas y católicas y por supuesto los valores de esas religiones. Los actores más tradicionales de la derecha peruana tienen vínculos históricos con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. A su vez, como ocurre en otros países de la región, en lo que va de este siglo, las iglesias evangélicas han emergido como un actor con peso propio en este universo político y cultural. Esta derecha peruana, la más radical, vienen de sectores cercanos del Opus Dei, o sea, son operadores del Opus Dei, es el sector más reaccionario de la Iglesia Católica. Pero el catolicismo ha perdido bastante peso en la población peruana, por lo menos no es un ente movilizador fuerte. Donde hay un respaldo más fuerte y de movilización mayor son en estas iglesias evangélicas. Los mormones, los testigos de Jehová, que son instituciones transnacionales, pues abiertamente se han opuesto, no solamente al gobierno de Castillo, sino incluso a algunos gobiernos neoliberales, sobre todo con el pretexto de la sexualidad, del aborto, y otras iglesias tal vez no tan formalizadas, pero que tienen mucho peso por varios motivos. En primer lugar, la cantidad de gente que congregan es enorme. Segundo, la cantidad de dinero que tienen. Estas iglesias están, hace tiempo, supuestamente comenzaron a investigarse por lavado de activos. Por ejemplo, el día 28 de julio de todos los años se tiene la misa de Te Deum en la Catedral de Lima, ¿no? Y el día 29 o 30 hay también una misa de acción de gracias por parte de estas iglesias evangélicas. Todos los presidentes desde Alan García, estamos hablando desde el 2006, a la fecha han ido. Y son iglesias evangélicas muy reaccionarias, ¿no? En el discurso de estos evangélicos todo es muy simple, ¿no? Malo, bueno, Dios, diablo, varón, mujer, o sea, entonces sí tienen un peso importante, pero que en este momento no se está movilizando mucho. Y yo creo que en esencia porque la esposa del presidente Castillo es también evangélica. Hay una suerte de tregua y además porque también hay un gobierno que no habla sobre el tema de sexualidad y en todo caso las veces que ha hablado sobre sexualidad siempre ha sido también un discurso muy conservador. O sea, él es una persona que trae una ideología claramente comunista, que es totalitaria. Él dice que no es comunista, sin embargo todos piensan que es comunista. Y enfrentar sobre todo a los riesgos de lo que significa el comunismo en el año del bicentenario. En esta tercera década del siglo XXI, el anticomunismo sigue siendo un tópico central del discurso de las derechas peruanas. Ese elemento, que puede sonar anacrónico, fue una pieza clave en el dispositivo que terminó legitimando la experiencia fujimorista de la década de 1990. En el caso peruano, las transformaciones neoliberales se dieron de la mano de una política represiva que tuvo como blanco prioritario a la organización Sendero Luminoso. A partir de entonces, las etiquetas comunista y terrorista quedarían asociadas entre sí y desde ahí derramarían hacia el conjunto de la izquierda y el movimiento popular en general. Hasta la década del 80, la izquierda peruana creció mucho por un discurso revolucionario, un discurso de justicia social, que incluso tuvo un plus en el gobierno de las Fuerzas Armadas de los años 70, con Velasco, porque Velasco comienza con ese discurso nacionalista pues a reivindicar a ciertos héroes que habían sido dejados de lado, como Tupac Amaru, ¿no? Entonces hay un crecimiento muy fuerte, se conquistan muchos derechos, se saca una dictadura, la dictadura de Morales Bermúdez en el año 79, incluso eso significó que hacia los 80 el Perú tenga el frente izquierda más grande de Latinoamérica, ¿no? Que fue la Izquierda Unida, en cuanto a afiliados por lo menos. Pero ¿qué pasa? En los años 80, aparte de este trabajo ya legal de la izquierda, de un trabajo electoral, de un trabajo sindical, de un trabajo campesino, aparece muy trasnochado Sendero Luminoso, que hace pues atentados, que hace terrorismo, no es guerrilla, no cumple con ninguno de los estándares internacionales para hablar sobre guerra no convencional, ataca instituciones públicas, instituciones privadas, asesina a gente, asesina a muchos campesinos, asesina a mucha gente de izquierda. Entonces genera literalmente un terror que en los 80, en el gobierno de Belaúnde, que era de Acción Popular, y después en el gobierno de Alan García, que es del APRA, se trata de minimizar un poco, ¿no? Pero en cambio, con el gobierno de Fujimori, se da la lógica inversa, lo agrandan, para justamente entrar en una situación de pánico, de shock, en que sea el Estado nuevamente legítimo. Recordemos que hay un autogolpe con el cual comienza a controlar el legislativo, el judicial y las demás instituciones del Estado.
aliado a empresas transnacionales y a los medios de comunicación, todo un aparato para hacer un discurso que decía todo aquel que hable de sindicato, que hable de derechos, es terrorista. Recordemos la desaparición de estudiantes. Él legitimaba diciendo, bueno, estos eran estudiantes, sí, pero eran también senderistas, eran terrucos, eran comunistas, y los comunistas te van a matarlos. Y ese discurso se mantuvo en el tiempo ya por la derecha y ya por los medios de comunicación. Porque, ¿qué es lo que decían los fujimoristas y sus afines? ¿No? Fujimori acabó con el terrorismo, Fujimori acabó con la inflación. Los medios de comunicación, todos, en este momento, son contrarios a Pedro Castillo, y en la segunda vuelta, en todo caso, salvo 2 medios, el resto fueron a favor del fujimorismo, que han repetido este discurso. Usted está acostumbrado a tirar piedras. El Perú necesita de inversiones extranjeras. Siempre dijimos terrorismo nunca más. Nuestros enfermos no se curan con comunismo. En gran medida, la crisis política que vive Perú se desplegó como una sucesión de disputas entre las fracciones principales del sistema político, incluyendo los choques que se dieron entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. En ese marco, la irrupción de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de 2021, su acceso a la segunda vuelta y su arribo a la presidencia dieron lugar a 2 fenómenos significativos. El primero, la unificación de las distintas fracciones de la derecha para enfrentar a Castillo con todas las armas posibles. El segundo, la puesta en marcha de una campaña del miedo que con su arribo al gobierno mutaría en una campaña permanente de difamación. Tener que sintetizarla sería el discurso del miedo, ¿no? Va a estar Sendero Luminoso, el terrorismo gobernando. Va a estar el chavismo gobernando. Pues se van a ir las inversiones, te van a quitar tu propiedad, te vas a ir al infierno. Llegaban a esos extremos. No tal vez con esas mismas palabras, pero sí se buscó eso. Se buscó mediante una publicidad descarada, mediante paneles publicitarios en las principales ciudades del país. Curiosamente, los medianos empresarios, que son los que más han perdido, ya sea por el neoliberalismo y por sus tratados de libre comercio, eran los que trataban de obligar a sus empleados a votar a favor de Keiko Fujimori. Por el WhatsApp se filtraban que en sectores pudientes de Lima comenzaban a mandar estas falsas cadenas, ¿no? Diciendo, ya nos hemos enterado que han llegado venezolanos, militares venezolanos para estar en la campaña de Castillo. Además, otro factor fuera del discurso del miedo, mucha gente a partir de eso y otras cosas comienza a cuestionar el poder de los medios de comunicación o el discurso de los medios de comunicación, porque tú vas al kiosco de periódico y ves todos los titulares todos los días contra Castillo. En la segunda vuelta era lo mismo, puede ser tal vez hasta un demonio, pero que todos digan lo mismo ya les olía mal, ¿no? Entonces la gente también, y ese sería un buen elemento para tener presente, parte de Lima, parte de la población peruana dejó de creer en los medios de comunicación masivos. Actualmente, el gobierno de Castillo se muestra debilitado por los conflictos internos y condicionado por las presiones de los sectores que se le oponen. La derecha política y mediática sigue embarcada en una estrategia preventiva de choque frontal que amenaza con sacarlo de la presidencia en cualquier momento. En ese marco, se vislumbran algunos escenarios más probables que otros. En ningún caso adelantan una resolución duradera de la crisis que vive la sociedad peruana. Lo real es que lo de Pedro Castillo en su elección fue un hecho masivo. ¿Con esto qué quiere decir? Que tal vez el Perú sea el país en el que la gente cree menos en la política en general, por todo lo que ha pasado. De ese país movilizable en los 80 pasó a ser el país menos movilizable en los 90. Y si se mueve esporádicamente y por cuestiones muy concretas, por ira, porque el desprestigio que se generó a partir de los 90 de la política ha implicado que sobre todo los jóvenes sean muy renuentes a ello. Entonces, hasta que ninguno de los dos sectores, o por lo menos hasta que la derecha no llegue a ganar justamente eso, la calle, llegue a tener capacidad real de movilización, porque ellos tienen, creo que marchas casi semanales o cada 2 semanas, pero que no pasan de las 2.000 personas o 1.000 personas. Si no cambia esa situación de que tengan ellos el convencimiento de la calle, no van a poder vacar a Pedro Castillo. Ahora, el otro elemento, tal vez para que puedan vacar a Pedro Castillo, es que haya un medio de prueba contundente respecto a que él esté implicado en actos de corrupción. Lo que existe hasta ahora son sospechas, ni siquiera tan graves, de que gente alrededor de él, como exfuncionarios o sus familiares, hayan estado ligados a corrupción, pero son dichos, ¿no? Lo que yo veo más bien es que ahora en julio,
que se cambie la mesa directiva del Congreso, va a entrar una derecha negociadora, posiblemente Alianza para el Progreso, que es muy hábil para esto, y que asustando a Castillo, pues va a ganar más espacios, ¿no?, dentro del gobierno, y que de algún modo esa va a ser la lógica de estos 4 años y algo que faltan para finalizar el periodo de Pedro Castillo. Este año tenemos elecciones subnacionales, que son elecciones regionales. Vamos a ver cómo se compone. Creo que va a ser también un ente o desestabilizador o más bien de amortiguación al gobierno de Pedro Castillo. Instantáneas. Conversaciones sobre un continente en disputa. El podcast sobre comunicación, cultura y política del Instituto Tricontinental de Investigación Social, Oficina Buenos Aires. Episodio 4. El laberinto peruano y el papel de las nuevas y viejas derechas.